Ya. Buenas tardes, señor Jenny. Nuestro grupo es Exploradores del Conocimiento. En esta noche venimos a hablar sobre nuestro tema que nos tocó, los dos periodos de Uribe, Álvaro Uribe Vélez, con fundamento en lo social, lo político y lo económico. Nuestro CIPA está conformado por Emily Muñoz, Luis Manuel Guerra y mi persona, Luz Elena Valdorino Pinto. Adelante, compañero. Ok. Hablemos sobre la introducción que implementamos en nuestro trabajo. La presidencia de Álvaro Uribe Vélez desde 2002 al 2010 marcó un pilar en la historia reciente de Colombia. Su gobierno se centró en la implementación de la política de seguridad democrática, un modelo económico con énfasis en el crecimiento y la atracción de inversión extranjera y en un enfoque social de carácter existencial. Este trabajo analiza los rasgos fundamentales en sus dos periodos, evaluando su impacto en lo social, lo político, lo económico, para comprender su legado y las transformaciones que generó en el país. Agregando un poco a la introducción, podemos decir que en el 2002 Colombia enfrentaba una de las etapas más críticas de la historia reciente en el conflicto armado y el auge del narcotráfico y la expansión de grupos ilegales, como la FARC, el ELN y los paramilitares. Sumieron el país en una profunda crisis de inseguridad. Entonces, en este contexto, Álvaro Uribe Vélez emergió como líder político con una promesa muy clara y era restaurar el orden a través de su política de seguridad democrática. Este trabajo tiene como objetivo analizar los principales logros, retos y controversias de los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez, que fue del 2002 al 2006, del 2006 al 2010, así como evaluar su impacto en la historia reciente de Colombia. Veamos los objetivos. Como objetivo general implementamos lo siguiente: analizar los principales cambios y continuidades en los ámbitos sociales, políticos y económicos durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, que fue desde el 2002 al 2010. Evaluar los impactos de las políticas públicas implementadas durante los mandatos de Uribe en una sociedad colombiana. Como objetivos específicos decidimos implementar lo siguiente: identificar las políticas públicas más relevantes implementadas en los sectores social, político y económico. Evaluar el impacto de la política de seguridad democrática en el tejido social, en la estructura institucional de Colombia. Adelante, compañero. La descripción del problema. Los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez estuvieron definidos por la implementación de la política de seguridad democrática, que buscaba combatir a las guerrillas y reducir los índices de violencia. En el ámbito político, su liderazgo centralizado marcó un cambio en las relaciones de poder, fortaleciéndose la figura presidencial. En lo económico, se apostó por la apertura comercial, incentivando la inversión extranjera y adoptando reformas fiscales. Socialmente, hubo avances significativos en cobertura de salud y educación, aunque también se presentaron tensiones relacionadas con desplazamientos forzados y violaciones a derechos humanos. El análisis de los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, de 2002 al 2010, requiere comprender diversos conceptos clave que estructuran las políticas públicas y su impacto en las dimensiones social, política y económica. A continuación se presentarán las principales bases conceptuales. La primera base es la política de seguridad democrática. Este concepto fue el eje central de los gobiernos de Uribe y se define como un conjunto de políticas orientadas a restablecer el orden público mediante el fortalecimiento del Estado. Los pilares fundamentales incluyen: el primero es presencia estatal. Es un incremento de la fuerza pública en territorios controlados por grupos armados ilegales, como lo es la FARC, el ELN y grupos paramilitares, entre otros. El segundo es la reducción de la violencia. Fue la búsqueda de disminuir índices de homicidios, secuestros y desplazamientos forzados mediante acciones militares y la cooperación ciudadana.
El tercero es el fortalecimiento de la legitimidad del Estado. Es la promoción de la confianza en las instituciones mediante la reactivación económica en áreas afectadas por el conflicto armado. Muy bien, añadiendo lo que dijo mi compañero Guerra, también hubo un modelo político centralizado. Podemos ver que los gobiernos de Uribe estuvieron marcados por una concentración de poder en la figura presidencial. Esto aplicó a las relaciones presidencial, a la reforma constitución aprobada en el 2004, que permitía un segundo mando consecutivo, modificando las estructuras democráticas del país. También hubo una relación con el Congreso, un fortalecimiento del Ejecutivo frente al Legislativo sobre el uso indebido de los recursos y favores políticos que garantizaran el apoyo. También hubo un conflicto político institucional, tensiones entre poderes del Estado, especialmente con el sistema judicial, reflejadas en el debate sobre la independencia de las instituciones. Además, hubo una cultura política y participación ciudadana. Uribe promovió una narrativa política centrada en la confianza del ciudadano y del Estado. Hubo una cohesión social a través de políticas que buscaban integrar comunidades marginadas al aparato estatal mediante estrategias de seguridad y desarrollo. También hubo una consulta popular, se usó del mecanismo de participación para legitimar decisiones claves como la reelección presidencial. Además de todo lo que indicamos de las culturas, también hubo una presentación de resultados, algo innovador, que los resultados fueron políticos, fortalecimiento de las figuras presidenciales y aprobación de las relaciones inmediatas en el 2006. Además hubo una implementación de la ley de justicia y paz para desmovilización de grupos paramilitares, hubo unas controversias relacionadas con el parapolíticas y de señalizamiento de abuso de poder. También hubo un resultado económico donde el crecimiento promedio del PIB del 4,6 anual entre el 2002 y 2010, incrementos de las inversiones extranjeras directas, especialmente en los sectores como mineros y de energía. También Álvaro Uribe Vélez implementó el desarrollo de infraestructuras viales y aeroportuarias como el programa como Colombia Espacio. Entonces podemos ver todos los resultados y todo lo que obtuvo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Tienen listo, entonces eso, muchas gracias, eso fue nuestra sustentación el día de hoy.